verdad que ayer Arnold decía que tiene que utilizar dos, el celular y el equipo, ¿no? Por eso está Arnold Orduz y Arnold Alexis, ¿no? Ok. Bien, muchachos. Entonces, como le decía Cristian, ¿no? La psicología industrial hace parte, o digámoslo, es un sinónimo de lo que es la psicología organizacional o lo que es la psicología laboral, porque en última se está tratando de entender el comportamiento humano y cómo la organización le brinda a su empleado pues, un bienestar, ¿no? Entonces, realmente es lo mismo, Cristian. Vale, profe. Les quiero Gracias. preguntar a ustedes, con base en lo que yo he dicho, para ustedes, ¿qué es la psicología organizacional? Alguien que por favor me diga qué es la psicología organizacional, por favor. ¿Quién me puede decir? Profe, pues, según lo que yo tengo entendido, según lo que usted ha dicho, pues la manera de entender o de buscar entender el comportamiento del humano dentro de de una organización, y también es la manera en que recursos humanos busca cubrir las necesidades que no se cubren a través de un contrato laboral escrito. Oh, muy bien, me gustó mucho eso que acabas de decir, Iván. Sí, lo complementaste muy bien, esa parte de lo que intenta, eh, digamos, la psicología organizacional implícita en el área de talento humano, cómo tratar de satisfacer las necesidades de lo que no está escrito en el papel, en el contrato laboral, que en última era lo que yo le mencionaba, que es ese contrato psicológico. Muy bien, gracias, Iván. Está muy buena su definición. ¿Alguien más que quiera complementar con lo que dijo Iván? Señorita. No, pues yo diría que es como la manera o el recurso más bien en que se busca brindarle opciones a los trabajadores con respecto a esas situaciones sociales, ¿no?, que afectan externamente al trabajador dentro de su trabajo, valga la redundancia, o en el mismo trabajo, y así mismo pues buscar como otras opciones para que eso no afecte de manera negativa en la empresa. Sí, me gusta lo que estás diciendo porque ahí estás involucrando un poco lo que yo le mencionaba, eh, que de hecho de pronto Iván lo dejó de lado un poco. Lo que tú, Caterina, estás diciendo es de que la psicología organizacional trata de entender un poco los comportamientos, trata de satisfacer las necesidades, pero también ve un poco más allá de las puertas para afuera de la organización, ve un poco más allá cómo es el estado de salud emocional de este trabajador. Ustedes saben de que cuando uno está en un proceso de separación, pues como que todo se le convierte de una manera mucho más fea, todo es más doloroso y la productividad en el trabajo se pierde. Entonces, no quiere decir de que la persona no tenga situaciones complejas y difíciles fuera de la organización. Las puede tener, pero, pero realmente eso es algo muy importante. ¿Cómo como integrante del área de talento humano, ustedes, por ejemplo, como integrantes del área de recursos humanos, como personas importantes en el área de recursos humanos, ustedes tratan de indagar qué le está pasando a este personaje, qué le está pasando a, al señor, a la señora que viene ya hace como una semana, así como apático, como huraño, como de mal genio, como lloroso. Entonces, como que la labor de nosotros en el área de talento humano es eso, es precisamente entender esa complejidad del ser humano y si es eso que está sucediendo, mejor dicho, eso que está viviendo la persona, ese estado emocional negativo, que está siendo causado por la empresa, por las relaciones interpersonales al interior de la empresa o si es algo externo, ¿no? Pues la idea es tratar de definir eso. Entonces,
es entender eso, es entender cómo ese comportamiento de las personas al interior de la organización puede estar bien, regular o mal, ¿no? Entonces, en últimas, eso es lo que podría decirse que es la psicología organizacional, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta referente a lo que usted habla, así de, digamos que esos problemas que uno tiene personales y empiezan a influir en el tema laboral. Por ejemplo, cuando una persona está como por un proceso de duelo, ¿sí? Es Sí. un tema que afecta bastante al ser humano. Yo creería que sería de lo que más impacta a las personas, ¿sí? Sí. Llevar un duelo. Entonces, por ejemplo, nosotros, como usted dice, nos encargamos como de indagar, de ayudarlos, de apoyarlos. ¿Usted diría que cuál sería como un plan correcto? Porque pues obviamente ellos normalmente dan la empresa, pues por ley los 5 días que se estipula para que usted lleve su duelo y regresar nuevamente a laborar. O sea, aparte de uno hablar, conversar con ellos, o sea, ¿cuál sería como un plan estratégico para uno ayudarlos a sobrellevar ese tema emocional? Pues hay que entender de que pues, uno no tiene como la varita mágica para solucionarle el problema a todo el mundo. Uno tiene que entender eso, primero para que uno tampoco se vaya a desmotivar y que uno como integrante del talento humano uno diga, mire, tampoco pude yo, entonces me voy a frustrar. No, no es eso. La cuestión está en que pues uno debe colocar también ciertos límites con respecto a la parte emocional, es decir, no involucrarme demasiado, porque eso me termina afectando. Y tengo que ser consciente que hasta cierto punto yo voy a ayudarle a la persona, ¿sí? Ahora, con base en eso que tú estás diciendo, como el plan a seguir es, pues es el acompañamiento, pues lógicamente con un acercamiento por medio de una comunicación, observando a la persona cómo está evolucionando en su proceso, tratar de generar como un ambiente sano, ¿sí? Entendiendo un poco como, esto se llama empatía y es como colocarse en los zapatos de la otra persona, entender eso. Pero lo más importante es decir, mira, yo considero que tú necesitas un apoyo profesional, entonces te sugiero que saques una cita con EPS para que te colaboren en eso, ¿sí? Porque aquí te estamos colaborando, aquí se te está dando el apoyo, aquí se te está escuchando, se te está dando tu espacio, su tiempo, pero necesitas de un acompañamiento más profesional. Entonces yo sugiero que vayas a tu EPS y solicites un apoyo profesional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? O, digamos, si yo soy el trabajador que está en esas condiciones y veo el interés que tiene mi jefe inmediato o mis compañeros, entonces yo me voy a sentir como muy bien. O sea, oigan, miren, la gente está atenta a lo que está pasando con mi vida, está atenta a mi estado de ánimo, está atenta a que lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer, entonces eso quiere decir de que yo les importo bastante. Entonces es una manera de como comprometernos con ellos, de darles a entender que son importantes para nosotros en la empresa y que pues queremos colaborarles, ¿sí? Colaborarles es escucharlos, prestarles atención, integrarlos, tratar de que tengan un buen manejo del tiempo libre o de sus relaciones interpersonales al interior de la organización, ¿ven? Pero hay que decirle a la persona que requiere de un acompañamiento más profesional y eso es lo que se tendría que hacer. No sé si te respondí la pregunta. Ok, profe, gracias. Sí, señor, perfecto. No, okay, gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo de eso, ¿no? De lo que es el concepto de lo que es la psicología organizacional. Y ya lo tenemos mucho más claro, ¿sí? Para enfocarnos un poco más en las características de la psicología organizacional, la psicología
organizacional o industrial o laboral se basa en algunos objetivos, ¿no? Primero, determinar las características de las personas más aptas para cada trabajo. Entonces, aquí se habla del perfil ocupacional, del perfil del cargo, el análisis del puesto, ¿sí? Porque necesitamos ocupar una vacante, pero necesitamos cubrirla de una manera adecuada. Entonces, vamos a determinar las características de los individuos más aptos para cada trabajo. Acuérdense que uno en el proceso de selección, cuando uno está en el recurso humano y está seleccionando gente, uno encuentra 3 resultados en el proceso de selección. Primero, los elegidos con reserva, los no elegidos y los elegidos. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, muchachos, señoritas, y es que cuando hacemos un proceso de selección, yo tengo que tener un gran número de candidatos a esa vacante. O sea, si yo necesito 2 candidatos y apenas se presentan 10, eso no me garantiza que yo pueda hacer un proceso de selección adecuado, ¿no? Si apenas se han postulado 10 candidatos para 2 vacantes, yo tengo que ampliar un poco más el tiempo para que por lo menos hayan otros 15 más. Porque en la medida que yo tenga un abanico de candidatos más numeroso, más robusto, entonces voy a tener la posibilidad de hacer una mejor selección. Por lo que yo les estoy diciendo, cuando se habla de elegido con reservas o no elegido, entonces ya yo juego con esas 3 alternativas, ¿sí? Bueno, yo lo voy a dejar así como en stand-by porque pues tiene unas cosas que me gustan, pero pues hay algunas otras cosas que no, ¿sí? Pero para evitar eso, como les digo, yo debo de tener un gran número de candidatos. Que la persona que yo escogí no resultó, pues paso con el que le fue bien en el proceso de selección. Inmediatamente lo voy a llamar, pero así se va tratando de hacer las cosas con respecto al proceso de selección. Entonces, es determinar las características de los individuos más aptos para cada trabajo, sería como una de las cosas importantes en la psicología organizacional. Determinar de igual manera las condiciones que garanticen el mejor y más satisfactorio resultado. Es decir, que las personas estén trabajando adecuadamente y que todo lo que estén haciendo esté hecho de una manera adecuada, con mejor satisfacción, con mejor agrado. Entonces, es determinar las condiciones que yo les brindo a ellos en cuanto a logística, en cuanto a elementos, a herramientas, ¿sí? Si yo contrato a una persona que tenga que trabajar en altura, pues por lo menos yo tengo que darle los implementos adecuados para que trabaje en esos labores de altura, ¿sí? En esos trabajos de altura. Entonces, si no los equipo, si no les doy los elementos de protección personal necesarios, pues entonces como que no estoy garantizando absolutamente nada positivo para el trabajador. Entonces, otra de las objetivos de la psicología organizacional es esa, determinar las condiciones que garanticen el mejor y más satisfactorio resultado. Determinar qué influencias contribuyen a maximizar el bienestar del trabajo. Aquí es donde yo me pongo a analizar qué es lo que hace que la persona se desmotive, qué es lo que la persona no termina sintiéndose mal y quiera irse de trabajar de acá. O sea, no, lo que yo quiero es identificar realmente lo que maximiza el bienestar del trabajador. Entonces vamos a mirar, vamos a evaluar, vamos a determinar las influencias o qué influencias contribuyen para maximizar el bienestar del trabajador. Fíjense que estamos hablando siempre de la satisfacción, siempre de la motivación, siempre del bienestar. ¿Por qué? Pues porque somos importantes para la empresa, ¿sí? El factor humano ha sustituido al modelo mecánico del comportamiento, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque antes no se tenían en cuenta a las personas, a los trabajadores como personas, sino los veían como un objeto mecánico que emitía comportamientos repetitivos como máquinas. Entonces, pues, se olvidaban en el pasado precisamente de los sentimientos y las motivaciones de los trabajadores. Pero con este boom de la psicología organizacional y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues esto se tiene que cumplir mucho más, ¿sí? Por eso este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo me parece supremamente importante, porque es cómo colocamos en cintura a las empresas para que le brinden al trabajador toda esta cuestión de bienestar. Todo, absolutamente todo. Entonces, es algo supremamente interesante porque le ayuda al empleado a velar por sus derechos, ¿sí? Y a evitar cualquier tipo de manipulación o acoso laboral que pueda tener los jefes inmediatos. Entonces, es esa relación, muchachos, entre la psicología organizacional y los recursos humanos. Porque sabemos nosotros que los recursos humanos son completamente necesarios dentro de la organización. Entonces, es precisamente lo que tenemos que identificar. ¿Cuáles son eso que tenemos que identificar? Pues son las necesidades de capacitación, de desarrollo, de calidad de vida laboral, de programas formativos. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de la organización, nosotros vemos el desempeño de la gente, ¿sí? Entonces, hay algo que se maneja muchísimo en las organizaciones y es la evaluación del desempeño. Entonces, perdón. La evaluación del desempeño, pues con esto se pretende es como ayudarle al trabajador a que desempeñe en mejores condiciones y de manera más óptima sus funciones. La evaluación del desempeño no se hizo para maltratar al trabajador, no se hizo para cuestionar, ni para criticar, ni para minimizar, ni mucho menos para denigrar las funciones del trabajador. La evaluación del desempeño se generó o se genera para mejorar su desempeño, para ayudarle a que tenga mejores resultados, para que tenga la posibilidad de acceder a mejores resultados en sus trabajos, ¿no? Entonces, ahí vemos otra responsabilidad de lo que es la psicología organizacional. Tratar de mantener esa motivación en su gente. Bien. Permítanme, por favor, les voy a mostrar un video. Disculpen un instante, por favor. Bueno. ¿Están viendo esta definición? ¿La ven? Sí, profe, se ve bien. Ok. Caterina, ¿haces un favor? Señor. ¿Quieres Sí, leer señor. esta diapositiva que aparece allí? Sí, claro que sí.
Dice definición de organización. Las organizaciones se definen como sistemas sociales estructurados compuestos por individuos coordinados y dirigidos por un conjunto de normas, entre los que existe una diferenciación de roles, tareas, funciones y niveles jerárquicos, orientados hacia la consecución de unos objetivos específicos con unos límites más o menos precisos, que mantienen una relación permanente con su entorno y con una relativa continuidad en el tiempo. Ok, fíjense lo que nos dicen acá. Tareas, funciones, diferenciación de roles y conjunto de normas. O sea, nosotros debemos entender de que no es que nosotros debamos siempre estar en pro de la necesidad de los trabajadores. No, los trabajadores también tienen ciertos deberes, ¿no? No solamente tienen derechos, también tienen deberes. Y los deberes es precisamente cumplir con esas normas, con esas tareas, con esas funciones. ¿Ven? Entonces, la organización tiene que velar por el bienestar de ellos, pero también tiene que velar por su permanencia en el mercado. Una empresa que sea netamente paternalista se acaba, pues precisamente porque no va a lograr sus objetivos pensando siempre en satisfacer las necesidades de los trabajadores. No, acá por eso se habla de la evaluación del desempeño, en donde yo he colocado cierto tipo de tareas, de funciones, y si no las están cumpliendo, pues yo le hago el seguimiento al trabajador. Si yo veo que esta persona no está cumpliendo y no está respetando las normas, por ejemplo, está llegando constantemente tarde al trabajo, llega y se pone a hablar con la gente y no deja trabajar, o llega bajo los estados de alecoramiento, o de sustancias psicoactivas. Entonces, realmente lo que se pretende en cualquier organización es generar normas. ¿Cuáles son los derechos y los deberes del empleado? O sea, si ustedes van a una empresa, ustedes encuentran un cuadro grande en donde está la letra menudita, en donde dicen los derechos, los deberes de los trabajadores, en donde está la misión, la visión, la historia, todo lo relacionado con la empresa. Pero existen las normas. O sea, no es que simplemente le hagamos la vida fácil a los trabajadores, no. También tenemos que exigirles, pero la cuestión es que exijamos de una manera mucho más funcional. Bueno, entonces, eso por ese lado con respecto a lo que tiene que ver con la definición del concepto de organización. Vamos a mirar entonces, permítanme, adelantamos acá. Bueno, aquí hay esta definición del estudio científico de la conducta, de los animales dotados de un sistema nervioso, que los capacite por lo menos para percibir y aprender, ¿no? Esto es como un concepto así generalizado de lo que es la psicología, ¿sí? Acá. Y luego habla de la psicología social, que se interesa por cómo nuestros pensamientos, sentimientos y conductas están influidos, determinados por otras personas y otros contextos sociales. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque nosotros, al estar interactuando con la gente, con las demás personas, nos hacen seres sociales. Nosotros realmente no podemos estar aislados, no podemos estar por este mundo como totalmente separados. Siempre nosotros necesitamos de los demás, así sean cosas pequeñas, pero siempre estamos hablando de que a veces esos contextos sociales nos incluyen de una u otra manera. ¿Sí? Nosotros, fíjense, formamos familia. Las personas que están ahorita casadas, antes de casarse, pues conocieron a su pareja como amigos, se noviaron, vieron como posible
integrar sus vidas o unir sus vidas porque tienen ciertas similitudes y tienen también ciertos proyectos. Entonces, eso en últimas nos determina cierto tipo de comportamientos sociales, ¿no? Terminamos con sentimientos más de afectividad, más de enamoramiento. Por eso se habla de que son sentimientos y conductas que están influidos y determinados por otras personas y ciertos contextos sociales. Pero lo que hay que entender acá es precisamente eso, de que nosotros no podemos estar desligados de una sociedad. Nuestra sociedad está netamente planteada en ese vínculo de interacción. Y bueno, hace parte del concepto grande de lo que es la psicología. Y acá, entonces, acá lo que nosotros entendemos, fíjense que estamos vinculando un poco, relacionando un poco lo que es la organización con lo que es la psicología, ¿sí? La organización son sistemas sociales estructurados, por eso yo hablaba o se mencionaba el concepto de psicología social como tal, en donde nos relacionamos e interactuamos con ciertos contextos sociales. Y una empresa es un contexto social, en donde hablan de normas, roles, tareas, funciones y jerarquía, ¿sí? ¿Y quién se integra? ¿Quién se integra en estas organizaciones? Pues la gente, las personas. ¿Y las personas qué tienen que hacer? Seguir normas. Las personas que tienen que hacer, cumplir roles para cumplir ciertas tareas y ciertas funciones. Y para que las cosas funcionen de una manera mucho más organizada, pues en cierta manera hay un nivel jerárquico en donde dice quién dirige, en donde dice quién hace caso, a quién le debemos dar cuentas, quién es mi jefe inmediato, quiénes son mis subalternos. Entonces, en últimas, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa situación de cómo la gente interactúa al interior de una empresa. Bueno, esto es lo que nos plantea este video. Ahora, orientados hacia la consecución de unos objetivos específicos, ¿sí? Estos objetivos específicos pues son los que le van a permitir a la organización un funcionamiento y una competitividad en el mercado. Entonces, aquí lo que se hace es mantener siempre una relación permanente con su entorno, con una relativa continuidad en el tiempo, porque necesitamos mantener pues esta organización con estas actividades para alcanzar los objetivos. O sea, si esto se desorganiza, si este cumplimiento de objetivos se pierde, es precisamente porque nosotros como gerentes no se le está dando al concepto de psicología organizacional el enfoque adecuado. Entonces, acá nos plantea, por ejemplo, dice estudio psicosocial de las organizaciones. Fíjense que ya aquí estamos interactuando o relacionando la parte de la psicología, la parte de la social y la parte de las organizaciones. Y cuando unimos esto, la psicosocial, el estudio psicosocial de las organizaciones, estamos diciendo cómo la gente se involucra para bien o para mal, cómo la gente empatiza o genera conflicto al interior de las organizaciones. El impacto del diseño, procesos y funcionamiento de las organizaciones, así como sus resultados en términos de eficacia organizacional. Este esquema anterior tiene que ver con esa jerarquía, tiene que ver con esas funciones, tareas, roles y normas, para que veamos nosotros esto, lo que nos están diciendo acá, ¿sí? Para que veamos en términos de eficacia organizacional.
En ese sentido, lograremos entonces satisfacer los objetivos empresariales. Y por último, bien, estudio del comportamiento humano y su interconexión con el funcionamiento de las organizaciones, donde las personas participan como miembros activos. Y son miembros activos que van a facilitar o van a entorpecer el cumplimiento de los objetivos. O sea, son miembros activos, pero ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? ¿Sí? Entonces, la idea es que por medio de la psicología organizacional, en donde se integra lo psicosocial al interior de las organizaciones, es de que se logre siempre una eficacia organizacional. Por eso, la idea es, en este sentido, tener en cuenta esto. Nosotros vamos a ver cada una de estas cuestiones, de la cultura organizacional, de clima organizacional, de liderazgo y poder, de responsabilidad social empresarial y de cambio y desarrollo organizacional. Digamos que estos cinco aspectos son muy importantes, supremamente importantes para lo que es la psicología organizacional, porque habla de cómo cada uno de estos variables determinan un manejo eficaz y eficiente de la gente, de los trabajadores, de la empresa y el cumplimiento de lo que ellos han estado trabajando fuertemente. Quiero, por favor, que tomen un esferito. Quiero hacerles unas preguntas, por favor. Voy a dejar de compartir acá, permítanme. Tenemos 7 minutos, les voy a dictar unas preguntas a ustedes para que las respondan ahorita y las socialicemos ahorita que regresemos a la plataforma. Permítanme, por favor. Bueno, primera pregunta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok.
Bueno, primera pregunta sería la siguiente. ¿Cómo sería el manejo del coordinador de talento humano para un trabajador que constantemente está cometiendo errores en sus tareas? ¿Tomaron nota? Señoritas, jóvenes, Sí, profe. Sí, señor. respóndanme por favor, ¿ok? Segundo, ¿de qué manera se le puede ayudar a un compañero de trabajo que frecuentemente llega alicorado a la empresa? Tercera, ¿cuáles podrían ser algunas técnicas motivacionales bueno, antes de esta, bueno, agréguenle lo siguiente, por favor, a esta pregunta. ¿Qué tipo de estrategias, más bien, qué tipo de estrategias motivacionales emplearíamos qué tipo de estrategias motivacionales emplearíamos al interior de una organización? Cuarta, permítanme.